Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Estaremos leyendo versículos 13 al 18. Cuando esté ahí, conteste con un amén. Amén. Hoy nosotros vamos a hablar de algo que a nosotros parece que sí, pero a veces parece que no. Y podríamos preguntar si nosotros sabemos quién es Jesús. Si nosotros de verdad sabemos quién es Jesús. Si las personas que nos conocen, personas que no son cristianas, personas que no conocen a Dios, personas que no conocen a Jesús, personas que seguramente no conocen al Espíritu Santo, personas que seguramente no conocen la Biblia, no conocen la palabra del Señor. Si esas personas llegasen a preguntar a nosotros, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué contestaríamos nosotros a estas personas? ¿Qué saldría de nosotros? ¿Cómo nosotros actuaríamos en este momento? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra contestación si a una persona nos pregunta, ¿quién es Jesús? Sin embargo, nosotros estamos en la iglesia hace años, muchas personas están hace muchos años, algunos tienen poco tiempo de creyentes, pero hay otros que sí tienen muchos años. Y sin embargo, muchas veces las personas con muchos años tampoco conocían a Jesús. Demuestra muchas veces que no conocen a Jesús. Y estos versículos que nosotros vamos a leer, y el momento que yo estaba leyendo estos versículos, me he dado cuenta de una cosa, que la gente no conoce a Jesús, no sabe quién es Jesús. Y nosotros debemos, como cristianos, saber quién es Jesús, no porque lo que nos dice, no porque nos enseña quién es Jesús. Nosotros debemos saber quién es Jesús porque nosotros debemos conocer a Jesús. No porque una persona llega a nosotros, porque un pastor llega a nosotros, llega a la iglesia y dice, mira, Jesús es así. Este es Jesús. Y te enseña cómo es Jesús. Cada persona tiene que saber quién es Jesús porque conoce a Jesús, no porque otra persona le enseñó quién es Jesús. Nosotros debemos saber quién es Jesús porque nosotros estamos con Él. Debemos saber quién es Jesús porque nosotros pasamos tiempo con Jesús, porque nosotros buscamos a Jesús, porque nosotros hablamos con Jesús. Porque nosotros, hermanos, clamamos a Jesús, porque oramos a Jesús, porque nos arrodillamos delante de Jesús, porque nosotros adoramos a Jesús. Por estos motivos nosotros debemos conocer a Jesús. No porque nos enseñó una persona cómo es Jesús y quién es Jesús, sí porque nosotros tenemos una relación con Jesús. Es lo que nosotros debemos tener, una relación con nuestro Señor, una relación con Jesús. En el capítulo 16, el versículo 13 en adelante, dice así: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús hace una pregunta a sus discípulos, y pregunta, ¿qué dicen las personas? ¿Qué dicen las personas? ¿Quién es para ellos el Hijo del Hombre? Algunos dicen que era Juan el Bautista, otros dicen que era Jeremías, algunos dicen que era algún profeta que había resucitado. Las personas no sabían quién era Jesús. Mire que Jesús estaba entre ellos. Jesús enseñaba en la sinagoga, Jesús estaba en el templo, Jesús estaba en las aldeas, Jesús estaba en las ciudades, Jesús estaba por todos lados, porque Jesús no tenía un lugar fijo. Jesús con sus discípulos salía a predicar, salía a anunciar el reino de Dios que se había acercado a ellos. Jesús salía a enseñar a las personas. Y no solamente salía a enseñar a las personas, Jesús también hacía prodigios, milagros, maravillas. Libertaba a los endemoniados, tenía libertación. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús hacía milagros en las calles. La gente miraba a Jesús y sin embargo había algunas personas que creían que este no era el enviado de Dios, no era Jesús, no era el Mesías. Las personas no creían que era el Salvador. Decía que podría ser algún profeta, sí. Podría ser Juan el Bautista, podría ser Jeremías, podría ser otro que había resucitado. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con seguridad. Y es esta seguridad que nosotros los creyentes debemos de tener. Si nosotros tenemos esta seguridad en Cristo, que sabemos que Él es el Cristo, el Jesús que nosotros alabamos en este día, nosotros no estamos alabando a cualquier persona, no estamos alabando a una persona, no estamos alabando a un profeta, no estamos alabando a una persona que se ha muerto, estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos alabando en este día a Jesús, el Hijo de Dios viviente, que vino a cumplir la voluntad de su Padre que le envió, que vino a morir por nosotros. Estamos alabando a aquel que vino para salvar nuestras vidas, aquel que vino para salvar y nos salvó. Nosotros no estamos aquí hoy con dudas, no puede haber dudas en nuestros corazones. ¿A quién nosotros estamos buscando hoy? No, nosotros estamos buscando hoy la presencia de nuestro Señor. Hoy venimos a la iglesia a buscar la presencia de Dios, buscar a Jesús, estar aquí para salir más lleno de Él. Y es así que nosotros debemos salir de nuestras casas, con seguridad de saber, mira, yo voy a salir de mi casa y voy a buscar a Jesús, a llenarme más de Jesús, a aprender más de Jesús, a adorar a Jesús, a glorificar a Jesús, a honrar a Jesús. Voy ahí porque temo a Jesús, porque amo a Jesús. Soy grato a Jesús. No soy grato a cualquier persona, hermanos. Somos gratos a Jesús, porque no hay ninguna persona que pueda interceder por nosotros delante de un Dios santo. No hay otro que pueda interceder por nosotros. Algunos creen que María puede interceder por ellos. Nosotros sabemos que nadie puede interceder delante de Dios por un pecador. Solo Jesús. La palabra nos enseña que es Jesús que es nuestro abogado, no es otro. Pablo predicó, Pablo hizo viajes misioneros, Pablo ha abierto iglesias, Pablo ha hecho muchas cosas,
Pero no es Pablo que está delante de Dios rogando por nosotros. Nosotros sabemos que es Jesús. Es Jesús. Fue Jesús que ha hecho. Jesús que dijo que enviaría el Consolador. No fue una persona que dijo, no fue cualquier persona. Fue Jesús que dijo, es necesario que yo vaya para que el Consolador pueda venir, para que yo los envíe el Consolador. Nosotros buscamos a Jesús porque fue Jesús que nos dio el Espíritu Santo. Porque fue Jesús que no nos dejó órfanos, dice la palabra. Él se fue, pero no nos dejó órfanos. Él se fue al cielo, pero dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo de Dios para que esté con vosotros, no un tiempo solamente, hasta el final. Nosotros sabemos quién es Jesús. Sabemos que en Jesús nosotros podemos ser perdonados. Sin embargo, hay muchas personas que fallan y huyen de Jesús. Pero Jesús puede perdonar los pecados. Y hay personas que cuando fallan, lo primero que hace es huir. Claro, es normal. Fue lo que ha hecho el hombre, ¿no? En el paraíso. Adán y Eva cuando pecaron, lo primero que hizo fue esconderse. Huir del Señor. Y cuando el Señor paseaba por el jardín, ¿dónde estaban? Que Dios les llamaba y ellos no estaban. Habían huido, se habían ocultado. Y es lo primero que hacen las personas. Pero nosotros, hermanos, conocemos a Jesús. Cuando fallamos, no debemos huir. Debemos hacer como dice Jeremías, ser valiente ante su pecado. En Lamentaciones. Has pecado, has fallado. Pero ahora sé valiente. Sé valiente frente a sus pecados. Sepas que hay un Dios. Sepas que hay Jesús. Que Jesús nos puede perdonar. Que un corazón contrito, como dice la palabra, un corazón contrito y humillado, dice que el Señor no lo rechaza. El Señor no lo rechaza, un corazón contrito y humillado. ¿Sabemos quién es Jesús, hermanos? Nosotros sabemos que nosotros podemos llegar hacia su presencia, estar delante de Él, abrir nuestros corazones sin engaño, sin temor. ¿No? Delante de las personas nosotros tenemos temor, nosotros tenemos vergüenza muchas veces, tenemos miedo muchas veces de las personas. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a escuchar lo que yo tengo que decir? Va a hablar a las personas, me va a juzgar, me va a mirar mal. Pero delante de Jesús no hay esto. Delante de Jesús, Jesús nos mira. Jesús tiene misericordia de nosotros. Jesús tiene amor por nosotros. Jesús tiene cuidado de nosotros. ¿No fue así lo que pasó con la mujer adúltera que trajeron delante de Jesús? Dijeron, mira, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. En la ley de Moisés enseña que se tiene que ser apedreada. Tendría que ser apedreada. Y la llevaron hacia la presencia de Jesús. Pero Jesús no mira a la mujer. Jesús mira a los demás. Lo primero que mira Jesús no es la mujer. Jesús mira a los demás. Mira, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Había muchos ahí, hermanos, que seguramente tendrían que dejar la piedra que ya tenía en la mano y se arrodillar junto con la mujer. Entonces, mi pecado también es digno de ser apedreado. Porque delante de Jesús, hermanos, nosotros tenemos perdón por nuestros pecados. Jesús nos libra de nuestros pecados. Jesús nos libra de nuestros temores. Jesús nos mira no como mira a los demás. Jesús mira lo que hay en nuestros corazones. La pregunta es, ¿somos sinceros delante de nuestro Señor?
cuando venimos a la iglesia, somos sinceros. Aquí abrimos nuestros corazones. Porque somos llamados a rasgar nuestros corazones. Si no nuestras vestimentas como hacían en el pasado, que las personas estaban sufriendo y rasgaban sus vestimentas, pero el corazón estaba duro. De nada vale. De nada vale venir a la iglesia, estar aquí y nos prostrar delante de Jesús y demostrar aquello que nosotros no somos, como rasgar nuestras vestimentas delante del Señor. Enseñar algo a nuestro Señor Jesús y a los demás, algo que nosotros no somos. Él nos conoce, sabe lo que hay en nuestros corazones, sabe cómo llegamos en la iglesia, sabe cómo nosotros nos arrodillamos en nuestras casas cuando lo vamos a buscar. Él sabe quién nosotros somos. La pregunta es, ¿nosotros sabemos quién es Jesús? Porque Él sabe, Él nos conoce. Y nosotros conocemos a Él. Cuando su pueblo conozca a su Salvador, estas personas, nosotros vamos a cambiar nuestras vidas. Cambiaremos nuestras vidas. No porque nosotros conocemos la palabra, no es porque nosotros conocemos lo que está escrito aquí, porque tenemos versículos en nuestra mente, no es porque nosotros miramos prédicas de día y de noche y a cada día de nuestras vidas, no es por esto. No es por conocer esto, es por conocer a Jesús. La Biblia nos enseña quién es Jesús, nos lleva hacia Jesús. Pero nosotros, hermanos, debemos conocer a Él. Conocer a Él. Saber quién es Él. Debemos saber que Él es el Todopoderoso. Debemos saber que Él es poderoso. Cuando una persona sabe que Jesús es todopoderoso, descansa en paz. Está tranquilo, sabiendo que hay un Dios, que su Señor es todopoderoso. Dice que has vencido la muerte. No es cualquiera. Has vencido la muerte. Resucitó. Venció la muerte, venció el pecado. Resucitó. Es todopoderoso. ¿Tengo esta seguridad que Él es todopoderoso? ¿Tenemos esta seguridad que nuestro Señor es el todopoderoso? Cuando tengamos esta seguridad, nosotros vamos a tener paz en nuestras vidas, paz en nuestras casas. Y saber que el mundo se puede estar derribando, pero es Jesús que me sostiene. No es el mundo. Yo no estoy en paz porque hay paz en el mundo. Yo estoy en paz porque estoy con Jesús. No es porque hay paz en el mundo, no es porque hay tranquilidad en el mundo, no es porque el mundo va bien, no es porque el mundo hay abundancia. En el mundo puede haber escasez, pero yo estaré seguro en Jesús. Yo no dependo, hermano, de lo que pasa en el mundo. No dependemos. Nosotros no dependemos de las cosas que pasan en el mundo para estar bien. Nosotros dependemos de Jesús. Dependemos de Jesús. No importa si hay virus, no importa si hay hambre, no importa si hay crisis, no importa si no hay trabajo. Lo que importa es si hay Dios en nuestras vidas. Si hay Jesús en nuestras vidas. Si yo estoy seguro que Jesús está conmigo, que Jesús está en mi casa, que Jesús está en mi corazón. Entonces yo descansaré seguro. Yo estaré seguro en nuestro Señor. Entonces puedo mirar los salmos que nos dice, el Señor es mi escudo, el Señor es mi fortaleza. Entonces puedo mirar eso y decir, mira, es verdad. El Señor es mi escudo, el Señor es mi fortaleza. El Señor me guarda. El Señor me guarda. Aquel que guarda a Israel no parpadea. Aquel que está conmigo no parpadea. Yo conozco a Jesús. No hay desesperación en una casa que conoce a Jesús. En la vida de una persona que conoce a Jesús no hay desesperación. Hay tranquilidad.
hay gozo. No hay temores. Hermanos, hay personas que no pueden vencer sus pecados, pero en Jesús dice que nosotros podemos. Hay personas que luchan en contra de su pecado, pero no pueden vencer, porque lucha con sus propias armas, con sus propias manos, con su propia fuerza. Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. No está hablando que somos vencedores, que voy en el mundo y soy un vencedor y todo lo que hago, yo venzo. Puedo todas las cosas. Sí, puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece, pero cuando lucho en contra de mi carne, de mi pecado, yo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo conozco a Cristo. O solo están estos versículos en nuestra mente, pero nosotros está aquí solamente. No transmite seguridad en nuestros corazones, en nuestras vidas. No es saber, es practicar. Las personas conocen la Biblia. Y no es por conocer la Biblia que nosotros vamos a conocer a Jesús. No es por conocer la Biblia que significa que somos obedientes a Jesús. No es por esto. Es por conocer y practicar. Es por estar en la presencia de nuestro Señor. Es por buscar a Él en tiempo y fuera de tiempo. Es como dice la palabra, es orar sin cesar. Es buscar a nuestro Señor a cada momento, a ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Que este es lo más difícil. Es lo más difícil para nosotros. Poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros fallamos. Porque nosotros sabemos de Cristo. Nosotros sabemos de Cristo. Sabemos mucho de Cristo, hermanos. Sabemos mucho de lo que está escrito de Cristo. Sabemos muchas cosas que ha hecho Cristo en este mundo. Sabemos de muchas cosas que aún hace Cristo en este mundo. Sabemos muchas cosas. Sabemos su sufrimiento, su dolor. Sabemos de la cruz de Cristo. Sabemos de la resurrección de Cristo. Sabemos de los milagros que ha hecho. Sabemos de la obediencia de Cristo. Sabemos del Espíritu Santo. Sabemos muchas cosas. Pero aún así nosotros, hermanos, no le ponemos en primer lugar. Me parece que no sabemos nada. Parece que sabemos de una persona que alguien nos describe que está lejos. Y que podría pasar con nosotros lo mismo que pasó con aquellos discípulos, aquellas dos personas que estaban en el camino de Emaús, que estaba Jesús del lado de ellos. Pero dice que ellos no le conocían, no sabía quién era que estaba, creía que era un forastero. ¿Sabe que esas personas no somos nosotros? ¿Sabe que no estamos iguales? ¿Sabe que no estamos iguales a estas personas? Que Jesús está aquí y nosotros no sabemos. Esas personas estaban hablando con Jesús, Jesús hablaba con ellas. Y no sabía que era Jesús. Ellos no sabían que era Jesús. Creía que era un forastero. ¿Dónde estabas? ¿No has visto lo que pasó en estos días? ¿No estaba por aquí? Preguntando a aquel que había vivido, que había sufrido, que le había sido levantado en la cruz, hablando a aquel, preguntando a aquel si él no estaba, si no sabía lo que había sucedido. Preguntando a aquel que había recibido los latigazos, que había sido traicionado, que había sido negado. Seguramente creía, ¿dónde estaba este? No sabe, no se entera de nada. Y quien no se enteraba de nada era ellos. Que estaba perdido era ellos. Que tenía Jesús a su lado y no lo sabía. Eso puede estar pasando
en las iglesias de hoy, que se habla mucho de Jesús. Y está muy bien, y se tiene que hablar de Jesús, porque es solo en Jesús que hay salvación. Solo en Jesús hay perdón de pecados. Solo en Jesús hay transformación. ¿Ve cómo nosotros sabemos de las cosas? Sabemos que hay que hablar de Jesús porque solo en Jesús hay salvación. Sabemos que hay que hablar de Jesús, hay que predicar a Jesús, porque solo Jesús nos puede perdonar nuestros pecados. Solo Jesús puede restaurar nuestras vidas. Solo Jesús nos puede hacer nacer otra vez. Nosotros sabemos de esas cosas, pero parece que no lo sabemos. Sin embargo, nosotros conocemos la Biblia. Y Satanás también la conoce. No significa que sea creyente. No significa que sea obediente al Señor, porque sabemos que no lo es. Él sabe la voluntad del Señor, pero no la practica. ¿De qué nos vale saber la voluntad del Señor si no lo practicamos? ¿De qué nos vale saber que Cristo restaura almas si nosotros no compartimos el Evangelio? Es más, ¿de qué nos vale saber que Jesús puede restaurar nuestras vidas si nosotros mismos podemos no tener nuestras vidas restauradas? A veces nosotros miramos fuera y decimos, no, nosotros conocemos a Jesús. Hay personas que no, tenemos que compartir. Pero si nosotros, hermanos, si conocemos a Jesús, muchas veces no tenemos nuestras vidas transformadas. ¿De qué nos vale? ¿De qué vale a un pueblo tener a Dios como Señor? ¿De qué ha valido el pueblo, el Israel, tener a Dios como Señor si le dieron la espalda? Si fue a servir a otros dioses. ¿De qué ha valido? De tener a Dios como Señor y buscar y servir a otros dioses y sacrificar a otros dioses. Demostraron no conocer a Dios. Demostraron no temer a Dios. Y nosotros, hermanos, debemos mirar nuestras vidas. Y no solamente para decir a las personas quién es Jesús, que eso lo debemos hacer también. Pero antes de decir a las personas quién es Jesús, nosotros debemos saber quién es Jesús. Antes de decir a las personas que Jesús salva, que Jesús restaura, que Jesús cura, que Jesús hace milagros, que Jesús ha enviado el Espíritu Santo, nosotros debemos vivirlo. Nosotros debemos vivirlo. Y quizás sea esto lo que pasa, que nosotros, hermanos, no podemos llevar a algo a los demás, porque uno no puede dar aquello que no tiene. Es eso lo que pasa. Si alguien me pide algo y yo tengo, se lo puedo compartir. Pero si alguien me pide algo que yo no tengo, por más que yo quiera, no lo puedo. Si alguien me pide 100 euros, quizá lo pueda regalar. Pero si una persona me pide 10,000, por más que yo quiera, hermanos, yo no le puedo dar, porque yo no lo tengo. Y una cosa que nosotros no podemos vivir es vivir como si Dios estuviera con nosotros y intentar convencer a las personas para venir a la presencia del Señor. Pues si no está, para ofrecer algo a los demás, uno tiene que tener. Y si queremos, hermanos, compartir el Evangelio, no debemos de tenerlo con nosotros. Hay que tener a Cristo.
Quiero compartir que hay salvación. Está bien, está muy bien. Hay salvación en Cristo Jesús. Pero ¿has sido salvo por Cristo? Está muy bien decir, mira, Dios puede restaurar los matrimonios. Pero el matrimonio de esta casa puede estar destrozado. Nosotros debemos conocer a Jesús. Nosotros debemos saber quién es Jesús. Y nosotros debemos creer que Jesús es tal como nosotros leemos aquí y tenemos. Porque parece que nosotros leemos, pero luego no lo creemos. Sabemos que nos puede perdonar, pero no vamos a sus pies a pedir el perdón. Sabemos que nos puede transformar, pero no vamos a sus pies. Sabemos que nos puede enseñar cómo debemos vivir, pero vivimos a nuestra manera. Nosotros sabemos muchas cosas, pero al final no le buscamos. Nosotros muchas veces hacemos las cosas por nosotros mismos, por nuestras fuerzas. Actuamos, tomamos decisiones. Nosotros queremos ser el sacerdote de nuestras casas muchas veces conforme a nuestra propia sabiduría. Dice que, y la mujer sabia dice que edifica su casa, pero no con la sabiduría que ella tiene, con la sabiduría que proviene del Señor. Y hay muchas mujeres que quieren ser sabias, pero no con la sabiduría del Señor, con su propia sabiduría. Pero dice que la mujer sabia edifica sus casas. La necia la destruye con sus manos. Está en el Señor. El hombre quiere ser el sacerdote de su casa. Tiene que serlo. Pero tiene que buscar del Señor. Aprender del Señor. Tiene que preguntar al Señor, a orar al Señor. ¿Qué tengo que hacer en mi casa? Hay muchas cosas que hacer, hay muchas decisiones que tomar. Y uno no va tomando decisiones. Mira, muchos reyes de Israel, para hacer las cosas, consultaba al Señor, buscaba al Señor. ¿Qué hacemos, Señor? Buscaba al Señor y el Señor les enseñaba cómo hacer las cosas. Pero cuando ellos decidían por sí mismos, salían mal. Y es eso lo que pasa entre el pueblo de Dios. Muchas veces se cansa de buscar al Señor, de preguntar al Señor, de presentar al Señor. Y empieza a hacer según su propia voluntad, según le parece bien. Y cuando hacemos esto, las cosas se tuercen. Las cosas se tuercen y va mal. Y no es una señal de conocer a Jesús. Esto es una señal de dejar a Jesús de un lado. Porque la señal de conocer a Jesús es siempre estar con Jesús. Preguntar a Jesús. Es llevar sus problemas a Jesús. Sus luchas a Jesús. Sus pecados a Jesús. Su necesidad a Jesús. Sus deseos a Jesús. Debemos llevar a Jesús. Pues que hay muchas personas que están cansadas, están como dice la palabra del Señor. Están cansados, están cargados. Pero Jesús dice, venid a mí. ¿No es eso lo que dice Jesús? Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Están cansados, están agobiados, están cargados porque están llevando una carga solos. Podemos estar llevando una carga, hermanos, solos. Nosotros. No, si fuera solo la persona, bien. Pero hace con que su familia también lo lleve igual. Y no es solo tú, no es solo el hombre, no es solo la mujer. Por llevar las cargas solo y no llevar a Jesús, hace con que toda una familia esté sufriendo.
Porque podría todos ir a los pies de Jesús. Y decir, mira mis cargas, mira cómo estoy. Mira que agobiado estoy yo. Mira estos pecados. Mira mis deseos como son. Mira cómo estoy, mira cómo está mi corazón. Mira Jesús, mira cómo soy. Pero las personas no quieren hacer esto. Las personas no quieren hacer eso a otra persona. No quieren hablar de sus deseos pecaminosos a una persona. Y muchas veces no quiere llegar a la presencia del Señor y hablar y abrir su corazón y decir, mira, yo estoy, así soy yo. Así soy yo. Y clamar por ayuda. Y decir, pero ayúdame. No quiero fallar, no quiero pecar. No quiero pecar. Como José no quiso pecar con la mujer de Faraón. Cuando ella se quiso acostar con él. Dice, ¿cómo podría yo cometer este gran mal contra mi Dios? Por eso huyó. Por eso huyó desnudo. Delante de los demás era culpable, delante de Dios no. ¿Y sabe lo que pasa? Si nosotros vamos delante de Dios no seremos culpables porque Él nos perdona. Fue lo que ha hecho Jesús con la mujer. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Cambia de vida. Ve delante del Señor. ¿Está mal? ¿Tiene necesidades? ¿Está siendo tentado? ¿Tiene deseos que no agrada al Señor? ¿Que sabes que no está mal? Pero hay un Dios. Hay Jesús. Hay Jesús que sabe. Sabe lo que está pasando. Pero hay que ir a sus pies. Debemos ir a sus pies. No como engaño, hermanos. No podemos ir a los pies del Señor y orar al Señor como si nada hubiera pasado, nada está pasando en mi casa, está todo mal y estamos ahí. Señor, muchas gracias, Señor. No tiene ningún sentido muchas veces nuestras oraciones. Si miramos de un lado, el hijo tiene problemas. Miramos del otro, el marido, la esposa. Está todo mal. Y uno está orando como si todo estuviera bien. Este es el mal del pueblo. Que no mira sus vidas. Hasta delante del Señor quiere parecer bien. Quiere aparentar que está todo bien. Pero no conoce al Señor, no sabe que Él mira los corazones, no sabe que Él escudriña los pensamientos, no sabe que Él hace estas cosas. No sabe que tus palabras delante del Señor está hablando una cosa, pero no es lo que está pasando en verdad. Son otras. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Exactamente por esto, porque nosotros, hermanos, dice que la palabra, nosotros no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Hasta cuando nos sale palabras? Cuando salen gemidos indecibles, que no son comprensibles. Dice que es el Espíritu Santo en estos momentos que transmite el mensaje, que lleva nuestras oraciones al Señor. Él lleva delante del Señor. Mira lo que está, mira, esta alma abatida, mira lo que sale de él. Pero yo no sé lo que es, pero no importa. Muchas veces está sabiendo lo que es, pero no llega delante del Señor. Y a veces no entiende, no sabe lo que está pasando en este momento, pero llega delante del Señor. Porque es el Espíritu Santo que lleva. El que transmite el mensaje. El que intercede. Porque dice que Él conoce lo profundo de Dios. Él sabe cuál es la voluntad de Dios, porque es Dios. Pero nosotros queremos actuar en nuestras casas. Queremos actuar delante del Señor. Queremos actuar en la iglesia. Como está todo bien, no pasa nada.
Señor, aquí estamos, venimos a adorarte, venimos a alabarte, venimos a escuchar su palabra. Y al final Dios mira y dice, no vino a adorarme, no vino a alabarme, no vino a escuchar mi palabra, vino para estar. Pero el Señor sabe, pero el Señor quiere escuchar de nosotros. El Señor quiere el corazón abierto, rascado. El Señor quiere nuestra boca en el polvo, como señal de humillación delante de Él. ¿Es lo que pasó con el rey Nabucodonosor? Que estaba ahí tranquilo en su palacio y en un momento dice, mira la honra, la majestad que he conseguido. Y el Señor en este momento le quitó. Pero había un mensaje antes, ¿no? Que esto iba a pasar. Pero el Señor lo llevó para vivir ahí en un lugar donde él iba a aprender con las bestias del campo. Dice que fue semejante como una de ellas, que le creció plumas, que le creció las uñas como un águila. Y ahí pasó tiempo. Pero dice que en un momento y un día elevó sus ojos al cielo y dice, Dios. Y se humilló. Dice, ahora yo sé que solo Dios, no es el hombre, es Dios que hace lo que Él quiere. Es Dios que quita reyes y pone reyes. Es Dios que puede perdonar. Es Dios que puede condenar. Es Dios que dice, en un momento yo hablo de arrancar y de destruir. Y otro momento yo hablo de plantar y de reedificar. Porque Dios puede hacer las cosas. Es delante de este Dios que nosotros debemos estar. No con engaños en nuestros corazones, porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Porque a Dios nadie puede engañar. Dios dice que no puede ser engañado, no puede ser burlado el Señor. Lo que debemos hacer es reconocer. Por cuando el rey ha reconocido, Dios le sacó de ahí. Dice, otra vez le ha puesto en su puesto. Porque el Señor quita el rey. Era el más poderoso, ¿no? Era el rey más poderoso de la tierra. Pero cuando su corazón estaba soberbio, Dios lo abatió hasta aquí. Pero cuando se humilló, Dios lo levantó otra vez. Este es Dios. El Dios que nosotros deberíamos estar en sus pies también, como este rey. Abriendo nuestros corazones a Él, reconociendo su señorío, reconociendo su poder, su autoridad, que Él es el Todopoderoso, que nosotros no somos nada. Como dijo Abraham, soy polvo, soy ceniza, pero ahora puedo hablar al Señor. Hay que reconocer quién somos. Somos polvo, somos ceniza, no somos nada. Pero hermanos, el Señor escucha el polvo y la ceniza. Nosotros no somos nada, pero el nada que nosotros somos, el Señor nos escucha. Lo que pasa es que cuando nosotros creemos ser algo, el Señor nos humilla. Pero cuando nosotros, hermanos, nos humillamos, el Señor pone su atención para su pueblo. Cuando se humilla el pueblo, el Señor los restaura. Esta fue la oración de Salomón cuando estaba inaugurando el templo del Señor. Y la oración del rey Salomón dice, Señor, cuando su pueblo peca, cuando su pueblo pecar, se apartar de sus caminos, hacer lo que no te agrada, a no sacrificarte a ti y el Señor castigar. Pero el pueblo otra vez se humillare y te buscar. Es que el Señor perdona.
En el Señor hay perdón. Y nosotros, hermanos, tenemos que vivir. Nosotros tenemos que vivir. Nosotros debemos tener esta seguridad en nuestras vidas. Debemos conocer a Cristo. Debemos conocer a Cristo. Para los musulmanes, hasta hoy se habla de Jesús. Ellos dicen, no, Jesús fue un profeta. Lo tiene como un profeta, no lo tiene como un salvador. Pero nosotros, en cambio, lo tenemos como un salvador. Pero no sabemos que es el salvador. Pero a veces no nos confundimos. Lo tenemos como un salvador, pero no lo buscamos como un salvador. Sabemos que perdona nuestros pecados, pero no le buscamos para pedir perdón cuando fallamos. Espera el tiempo pasar, se olvida. Esto no es arrepentimiento. Que se peca y luego que pase el tiempo. No hay que haber arrepentimiento sincero en nuestros corazones. Debemos presentar delante de nuestro Señor. Debemos estar delante de Él. Porque ¿qué hacemos cuando nos prostramos delante de Él? ¿Qué decimos? ¿No recordamos nuestros pecados, nuestras fallas delante de Él? Es lo que nosotros debemos hacer a cada día de nuestras vidas. Cuando nos presentamos delante de nuestro Señor, aquí estamos, somos polvo, somos cenizas, somos fallos, pecadores. No merecemos nada. Pero el Señor lo ha hecho todo. El Señor lo ha hecho todo por nosotros. Porque Él nos amó, hermanos. Dice, Él nos amó. Y si vosotros, puede decir que me aman, vosotros me amas porque yo os amé primero. Pero ¿cómo nosotros demostramos este amor para nuestro Señor? Pedro negó a Jesús. Y no una vez, le negó 3 veces. Pero cuando se acordó de las palabras de Jesús, dice que él lloró amargamente. Lloró amargamente. Esta es la palabra. ¿Cuántas veces hemos llorado amargamente por algo? Por nuestros pecados. ¿Cuántas veces? Que vayamos hoy en nuestras casas. Porque mira lo que pasó con Pedro. Todos nosotros sabemos que negó a Jesús. Pero Jesús le había dicho lo que iba a pasar. Pero él negó a Jesús. Y cuando el gallo canta 3 veces, él se acuerda de esto. Se recuerda. Dice que él va a un lugar. Y ahí dice que él llora amargamente. Porque él reconoce una cosa. Yo he fallado. Yo he negado a Jesús. Justo Pedro, que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Justo Pedro, que sabía quién era Jesús. Justo Pedro, que cuando Jesús mira a sus discípulos y mira que muchos se están apartando, Jesús les mira y dice, ¿vosotros también acaso queréis iros? Justo Pedro que dice, ¿dónde iremos? Que solo tú tienes palabras de vida eterna. Justo Pedro. Pero fue justo Pedro que lloró amargamente. No significa que nosotros no vamos a fallar. Pero una persona que conoce a Jesús de verdad va a tener este dolor en su corazón. Significa que va a llorar, que va a tener dolor, que va a tener sufrimiento, que va a reconocer no está bien. Va a reconocer esta vida que estoy viviendo no agrada al Señor. Pedro puede haber negado a Jesús, pero nosotros también, con nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Cuando estamos entre personas que no son creyentes, ¿qué hacemos?
Quizá también estamos negando a Jesús. Porque mientras el mundo hace sus cosas, nosotros muchas veces podemos acompañar el mundo. Pero lloramos amargamente. Esta es la pregunta. ¿Conocemos a Jesús? ¿Lloramos? ¿Hemos llorado ya amargamente? ¿De arrepentimiento? ¿De reconocer que hemos fallado? ¿Que hemos fallado a aquel que nos dio la vida? ¿A aquel que derramó su sangre? ¿Hemos fallado a aquel? ¿Aquel que lo colgaron en la cruz, que le han tenido como maldito? Porque dice la palabra, maldito todo aquel que ha colgado en el madero. ¿Hemos fallado a Jesús? Fallar a Jesús, hermanos. Hemos fallado muchas veces. Y vamos a fallar aún. Pero el llorar amargamente, este sí que es difícil. Uno puede decir, he fallado mucho. Pero se pone del otro lado. ¿Cuántas veces he llorado arrepentido? He llorado amargamente. Pero ahí no sé si va a tener muchos lloros, muchos gemidos, mucho sufrimiento. Pero Jesús demuestra que perdona. Jesús demuestra que su amor sí es verdadero, porque Él va a buscar a Pedro. Él no lo deja ahí. No lo deja Pedro con su sufrimiento. Él sabe que está arrepentido, sabe que ha llorado y va a buscar a Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero la pregunta de Jesús era, Pedro, hijo de Simón. Me olvidé. Pedro, ¿me amas más que a estos? Pedro dice, sí, yo te amo. Y el mandato de Jesús es apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar otra vez, ¿me amas? Pedro dice que sí. Y le preguntas otra vez, ¿tú me amas? Y Pedro dice otra cosa, Señor, tú lo sabes. No es lo que nosotros hablamos, hermanos. Pedro se dio cuenta de una cosa, yo puedo decir, pero él también lo sabe. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero Jesús sabe lo que hay. Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones. Así que, hermanos, en los días de hoy nos falta conocer a Jesús y nos falta llorar. No de resentimiento, pero de arrepentimiento. Llorar amargamente. Llorar con dolor, como si tú hubieras ofendido a aquel que tú más amas. Es decir, he fallado a aquel que yo más amo y a aquel que más me ama. No he fallado a ninguna otra persona, he fallado a aquel que me ama de verdad. Aquel que me dio promesas, aquel que me dijo que muchos podrían abandonarme, pero yo no. Y fallamos a fallamos a Jesús. Pero si no hay este arrepentimiento en nuestros corazones, no vale. Si no hay dolor, si no llora amargamente, eso no vale. No vale un sentimiento. Ay, tengo un sentimiento de dolor. No es remordimiento, es arrepentimiento verdadero. Es lo que nosotros necesitamos. Conocer más a Jesús, saber quién es Jesús. Y cuando le fallamos, a ver si nos puede pasar lo que pasó con Pedro. Tener esto en nuestros corazones y llorar amargamente. No es porque es hombre. A la gente dice que los hombres son duros. Pedro era hombre y lloró.
No es por ser hombre o ser mujer, es que delante de Dios, hermanos, no hay esto. Delante del Señor no hay esto. Delante de Dios hay corazón contrito y humillado. Y lágrimas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos, Padre. Gracias por un día más, Señor. Gracias, Señor, por su presencia, por su misericordia, por su amor. Gracias, Señor, porque nosotros podemos estar delante de ti, Señor, no con engaño, Padre, pero con sinceridad en nuestros corazones. Sabiendo que el Señor no nos va a juzgar, que el Señor no nos va a condenar. Sabemos que el Señor nos va a mirar lo más profundo de nuestra alma, a ver si hay arrepentimiento verdadero en nuestros corazones. Saber si las lágrimas que caen de nuestros ojos son sinceras delante de nuestro Señor. Saber si hemos reconocido nuestros fallos, nuestros pecados, y si hay dolor verdadero en nuestros corazones. Señor, ayúdanos, Señor, a tener un verdadero arrepentimiento, Padre. Porque si no hay arrepentimiento, Señor, no hay perdón. Trae, Señor, un arrepentimiento en el corazón de su pueblo. Ayúdanos, Señor. Oh, Señor, no queremos ser falsos, Padre. No queremos aparentar aquello que nosotros no somos, Señor. Queremos ser, Señor, lo que nosotros somos. Pero teniendo la esperanza de que el Señor nos puede cambiar a su imagen y a su semejanza. Podemos llegar delante de Él y decir, somos fallos, pero sabiendo que nosotros podemos ser transformados y para seguir las pisadas de Cristo. Podemos, Señor, estar delante de ti y decir, mira cómo soy. Y el Señor nos puede hacer practicar su ejemplo, los ejemplos que ha dejado en esta tierra. Señor, nos ayude, Padre, porque nosotros te necesitamos. Nosotros solos, Señor, no podemos. Señor, sin ti nosotros no somos nada. Tú eres nuestro todo, Señor. Guía nuestras vidas, Padre. Quebranta nuestros corazones, rompe nuestros corazones a trozos, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios nos pueda guiar, nos pueda instruir en verdad, que nos pueda enseñar el camino que nosotros debemos andar. Guarda a tu pueblo, Señor. Perdona nuestros pecados. Llévanos, Señor, a nuestras casas en paz. Gracias, Señor, por este día. Y que nosotros hoy, Señor, esta noche, Señor, podemos buscarte, glorificarte y presentarte delante de ti, Señor, como nosotros de verdad somos. No lo que nosotros queremos transmitir, pero como nosotros de verdad somos. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.